Después de dirigir nuestra empresa familiar desde la infancia, mi padre me despidió y nombró jefe a mi joven primo porque tenía el cerebro de su madre. Ahora, después de que llevara el negocio a pérdidas, piden perdón y apoyo financiero. Ser yo, un tipo que siempre pensó que tenía su vida resuelta, empezando a cuestionarlo todo últimamente. Todo empezó en la fiesta del 65 cumpleaños de mi padre. Mi vida entera literalmente dio un vuelco en un instante. Para el contexto, he estado trabajando en la compañía de bienes raíces de mi padre durante 12 años. 12 putos años de dedicación. Moler y construir el negocio. Pensé que estaba listo. Pensé que algún día heredaría la empresa. Como cualquier miembro leal de la familia, esperaría después de poner en el trabajo. Fue una gran fiesta. Teníamos amigos, familia, socios de negocios, lo que quieras. A mis padres les encantan las grandes celebraciones. Esta no fue una excepción. Bebidas a raudales. La comida era increíble. Todo el mundo parecía estar pasando un buen rato. Entonces llegó el momento en que mi padre se levantó para hacer un brindis. Pensé que sería lo de siempre. Un par de broma. Un sincero agradecimiento. Tal vez algo acerca de mirar hacia adelante a la jubilación. Pero luego soltó esa bomba de anuncio. Me complace decir que, tras mucho pensarlo y debatirlo, estoy preparado para jubilarme dentro de unos meses. He decidido pasar la antorcha de consejero delegado a alguien que creo que llevará a la empresa a nuevas cotas. Mi nieto Tomás. Me congelé en mi asiento. Pensé que tal vez le había oído mal. ¿Nieto Tomás? El chico tiene 23 años, recién salido de la escuela de negocios, cero experiencia real. Sin embargo, de alguna manera, él es el que se hace cargo de la empresa a la que he dedicado más de una década de mi vida. Los aplausos y felicitaciones alrededor de la sala se sentían como puñales. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que el estómago se me iba a salir del cuerpo. Intenté mantener la compostura, pero por dentro estaba echando humo. No me malinterpretes. No odio a Tomás. Es un chico bastante decente cuando solo charlas con él en las reuniones familiares, pero es joven e inexperto. No tiene ni idea de dirigir una empresa. Puedo decirlo con confianza porque lo he estado usando durante años. Todo lo que Tomás tiene es un brillante título y la confianza equivocada de mis padres. Yo, por otro lado, he invertido años de sangre, sudor y lágrimas en este negocio. Pero aparentemente eso no cuenta mucho. Después del brindis todos volvieron a mezclarse. Ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Mi esposa vino a verme. Debe haber parecido que había visto un fantasma. Inmediatamente preguntó qué le pasaba. Solo sacudí la cabeza. Le dije que hablaríamos de ello más tarde. Necesitaba tiempo para averiguar qué demonios iba a hacer. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido, cuando la casa estaba tranquila, me enfrenté a mi padre en privado. Pensé que tal vez explicaría que era solo una formalidad, o que todavía estaría muy involucrado. ¿Algo que justifique esta loca decisión? Pero no. Se dobló. Me dijo que creía que Tomás era la elección correcta, porque era joven, lleno de ideas frescas. Y tenía un título. Un puto título. Mientras yo era el que realmente construía relaciones con los clientes. Gestión del equipo. Gestionando las operaciones cotidianas durante más de una década. Incluso tuvo la audacia de decir, aún puedes trabajar con él. Ser su mentor, enseñarle el oficio. Eso fue todo para mí. Le dije allí mismo que no podía quedarme. No había forma de que trabajara para Tomás después de todo lo que había hecho por la compañía. Ni siquiera se trataba del dinero o del título en ese momento. Era el principio. Me había ganado esa posición. Me lo merecía. Que me dijeran que ni siquiera me tenían en cuenta fue como una bofetada. Los 2 días siguientes fueron un borrón. Mis padres intentaron convencerme de que no lo dejara, diciendo que estaba siendo dramático, que necesitaba pensar en la familia, pero no podía verlo de otra manera. Si no valoraban mi trabajo lo suficiente como para darme el puesto por el que había estado trabajando, entonces no vi el sentido de quedarme. Así que presenté mi dimisión. Recogí mi oficina y se marchó. Salir de esa oficina por última vez fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Había pasado tantos años allí, conocía cada centímetro de ese lugar. Lo bueno y lo malo, no era solo un trabajo para mí. Era parte de mi vida. Irse fue como cortarse un miembro, pero sabía que tenía que... Quedarse habría sido aún peor. Mi mujer me ha apoyado increíblemente en todo esto. Me dijo que respetaba mi decisión, que estaba orgullosa de mí por defenderme. Vio cuánto me dolía, pero también sabía que no podía quedarme en una situación en la que no me respetaban. Ese apoyo significó el mundo para mí, porque honestamente sentí que el resto de mi familia estaba en mi contra. Mi madre no paraba de llamar.
rogándome que lo reconsidere. Mi padre incluso se presentó en mi casa sin avisar un día, intentando convencerme de que vuelva, pero cada vez que preguntaban, mi respuesta fue la misma: no. Lo más duro de todo esto fue el sentimiento de traición. Mi padre y yo solíamos ser cercanos, especialmente cuando empezamos la empresa. Renuncié a mi propia carrera para ayudarle a construir su sueño. Ahora sentía que me estaba tirando. ¿Y para qué? Alguna idea de que Tomás era el futuro solo porque tenía un título. No tenía ningún sentido. Después de irme, no tuve noticias de Tomás directamente. Ni siquiera sé si quería el puesto. O si simplemente lo hizo porque mis padres insistieron. En cualquier caso, no importaba. El daño ya estaba hecho. Mis padres habían hecho su elección. Y ahora tenía que hacer la mía. Las primeras semanas después de dejarlo fueron duras. Seguía repitiendo la conversación con mi padre en mi cabeza, preguntándome si había algo que podría haber dicho o hecho de otra manera. Pero cada vez llegué a la misma conclusión. Tomé la decisión correcta. No había forma de que me hubiera quedado. Y vio a Tomás dirigiendo la compañía a tientas, mientras yo me quedaba al margen mordiéndome la lengua. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de mi amor propio. Así que aquí estoy. 6 meses después, sigo intentando recomponer mi vida. He estado manteniendo las distancias con mi familia, centrarme en determinar mis próximos pasos. Por mucho que me duela decir esto, creo que irme fue lo mejor que pude haber hecho. Si no pudieran ver mi valor, entonces no tenía ninguna razón para quedarme. Después de dejarlo, pensé en lavarme las manos del negocio familiar para siempre. No quería pensar en ello. Enterarse. Ni siquiera recordar que existía. Pero la vida no funciona así, especialmente cuando lo que intentas olvidar está ligado a tu familia. A pesar de mis esfuerzos, las noticias sobre la empresa y el desastroso liderazgo de Tomás seguían llegando a mí. Al principio eran pequeñas cosas. Un amigo mío que todavía trabajaba allí me envió un mensaje diciendo: amigo, Tomás acaba de despedir a 3 empleados superiores porque no vibraban con su visión. Mi primera reacción: me reí. No porque fuera divertido, pero porque era tan predecible. Tomás no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Esos empleados llevaban con nosotros desde los primeros días y conocía el negocio al dedillo. Perderlos fue como cortarse un brazo y esperar correr una maratón. Lo siguiente que oí es que estaba haciendo algunos cambios audaces en nuestros contratos. Estoy a favor de la innovación, pero Tomás se estaba metiendo con acuerdos que habían estado en vigor durante años, relaciones que había construido y cultivado cuidadosamente. Los clientes empezaron a alejarse. Frustrado y confuso, y aún así mis padres se quedaron con él. Solo se está adaptando, le dijo mi madre a un amigo común. Todo forma parte del proceso. Sí, claro. El proceso de hundimiento de una empresa. Luego vino el verdadero golpe. Fraude financiero. No conozco todos los detalles, porque honestamente no me importa profundizar en los detalles. Pero por lo que deduje, Tomás trató de inflar nuestros números para impresionar a un gran cliente, Jorge Novato. El tipo probablemente pensó que estaba siendo inteligente, pero todo lo que hizo fue agitar una bandera roja gigante que gritaba: «¡Audítame!». Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La reputación de la empresa fue destrozada. Los clientes abandonan en masa y las demandas empezaron a acumularse. Escuchar todo esto fue como ver un choque de trenes en cámara lenta. Por un lado me sentí reivindicado. Había advertido a mis padres que Tomás no estaba listo para el trabajo, pero no escucharon. Por otra parte, fue doloroso ver cómo algo que me había costado tanto construir se desmoronaba en tan poco tiempo. No quería preocuparme, pero no pude evitarlo. Esa empresa había sido mi vida durante 12 años. Fue como ver a alguien dar un mazazo a una casa que construiste con tus propias manos. Pero aquí está la cosa. Nada de esto me sorprende. Tomás nunca estuvo preparado para liderar. El tipo creció con una cuchara de plata en la boca. Nunca tuvo que luchar por nada. Tenía esa arrogancia, como si pensara que podía entrar en una habitación y resolver las cosas sobre la marcha, que podrían funcionar en la escuela, pero no en el mundo real. Los negocios no perdonan. No le importa tu apellido ni tu nota media, y Tomás lo estaba aprendiendo por las malas. No fui el único que lo vio venir. Empecé a recibir llamadas y mensajes de antiguos compañeros de trabajo, gente con la que no había hablado en meses. «Tío, te echamos de menos por aquí», dijo un tipo. «Es un desastre sin ti», me dijo otro. «El lugar parece un barco que se hunde. No sé cuánto tiempo más podré quedarme». Era halagador, seguro, pero también agridulce. Estas eran personas con las que había trabajado durante años, personas que habían confiado en mí y me habían apoyado. Oírles luchar me hizo desear poder ayudar, pero sabía que no debía involucrarme. No iba a entrar y limpiar el desastre de Tomás.
ese ya no era mi trabajo. Aunque lo que realmente me llegó fue cómo mis padres manejaron todo esto. En lugar de responsabilizar a Tomás, le excusaron. «Está bajo mucha presión», dijo mi madre cuando alguien le preguntó por las acusaciones de fraude. «Solo necesita tiempo para encontrar su equilibrio». ¿Tiempo? El tipo había logrado casi destruir la empresa en menos de 6 meses. ¿Cuánto tiempo más necesitaba? Y no olvidemos a mi hermana. Ella era la mayor animadora de Tomás a través de todo esto, actuando como si fuera una especie de genio incomprendido. No sé si estaba delirando de verdad o simplemente demasiado orgullosa para admitir que había cometido un error. De cualquier manera era exasperante. Ella había presionado para que Tomás obtuviera el puesto de CEO, convenció a mis padres de que era lo correcto y ahora estaba redoblando su mala decisión. Me mantuve al margen en su mayor parte. Pero un día no pude resistirme. Me encontré con un viejo amigo de la familia en la tienda de comestibles y mencionaron casualmente lo emocionante que debe ser ver a la próxima generación hacerse cargo del negocio. Emocionante no es la palabra que yo usaría. Me limité a sonreír y dije. Se rieron, pero no estaba bromeando. De una manera extraña, ver la empresa implosionar fue catártico. Era como si toda la frustración y la rabia que había sentido cuando me pasaron por alto para Tomás se estuvieran validando. No estaba loco. No estaba exagerando. Habían cometido un gran error y ahora estaban pagando el precio. Que dijo, no me deleité con su fracaso. Había seguido adelante. O al menos lo intentaba. Empecé a pensar en ideas para mi propio negocio. Algo que pudiera construir desde cero, sin la interferencia de nadie más. Mi mujer me apoyó increíblemente. Animarme a dar el salto y hacer algo por mí misma. Fue aterrador pero también emocionante. Por primera vez en años. Sentí que tenía control sobre mi propio futuro. Mientras tanto, mis padres se peleaban. Escuché a través de conocidos mutuos que estaban tratando de contener el daño y restablecer la confianza con los clientes. Buena suerte con eso. Una vez rota la confianza, es casi imposible recuperarlo. Especialmente en el mundo empresarial, y con las demandas acumulándose, tenían problemas mayores de los que ocuparse. En cuanto a Tomás, no tenía ni idea de cómo estaba llevando todo. No había hablado con él desde que lo dejé. Y honestamente no me importaba, pero por lo que he oído, estaba sobrepasado. Algunas personas dijeron que todavía estaba tratando de actuar como si tuviera todo bajo control, mientras que otros afirmaban que estaba al borde de una crisis nerviosa. En cualquier caso, no era mi problema. Al cabo de 6 meses, la empresa era una sombra de lo que había sido. Los clientes se habían ido, los empleados se marchaban en masa y mis padres estaban desesperados. Todavía no se habían puesto en contacto conmigo, pero sabía que era solo cuestión de tiempo, y cuando lo hicieron, ya sabía lo que iba a decir. 6 meses después de abandonar el negocio familiar. Sucedió lo inevitable. Me había estado preparando para ello, pero seguía sintiendo una oleada de emociones encontradas. Cuando vi a mis padres en mi puerta, parecían mayores, más estresados de lo que nunca los había visto. Mi padre tenía esta rigidez torpe a él, como si no quisiera estar allí pero supiera que no tenía elección, aunque mi madre... Su expresión lo decía todo. Desesperación. No los invité de inmediato. Honestamente estuve tentado de cerrarles la puerta en las narices, pero no lo hice. ¿Podemos entrar?, preguntó mi padre. Su voz vacilante, me aparté sin decir palabra, y entraron arrastrando los pies. La tensión en la sala fue inmediata. Mi esposa, que había estado en la cocina, me miró, pero no dijo nada. Ella también sabía que este momento iba a llegar. Se deslizó silenciosamente escaleras arriba, dejándome que me ocupe de ello. Me senté frente a ellos, brazos cruzados. Esperando a que empiecen, mi madre saltó primero. Siempre lo hizo. «Necesitamos tu ayuda», dijo. Su voz vacilante. «El negocio es...» vaciló. Como si decirlo en voz alta lo empeorara. «Tiene problemas. Tomás cometió algunos errores. Grandes». No respondí. Me quedé mirándola. Dejando que el silencio se extienda, estaba claro que quería que yo llenara el vacío, para intervenir y ofrecer una solución. No lo hice. Finalmente mi padre habló. «Está sobrepasado», admitió, frotándose la sien como si le doliera la cabeza. «Y ahora la empresa se enfrenta a demandas, pierde clientes. Estamos aguantando a duras penas». Este era un momento en el que había pensado muchas veces desde que lo dejé. Los había imaginado viniendo a mí, pidiéndome que arregle cosas, y yo riéndome en sus caras. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, me sentí más molesto que otra cosa. No fue satisfactorio ni validante. Fue triste. «¿Y qué esperas que haga al respecto?».
Finalmente pregunté. Mi tono no era de enfado, pero tampoco fue amable. Quería que se retorcieran un poco, se lo merecían. Mi madre me tendió la mano. Poniendo su mano sobre la mía, «Conoces el negocio mejor que nadie», dijo. «Necesitamos que vuelvas, por favor». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años, todo lo que quería era que reconocieran mi valor, admitir que yo era el que mantenía la empresa a flote, y ahora aquí estaban, prácticamente rogándome que los salve. Pero no se sentía como una victoria, se sintió como un insulto. Después de todo, todavía esperaban que limpiara su desastre. «¿Por qué no le preguntas a Tomás?», le dije. Apartando mi mano, «Él es el CEO, ¿verdad? Que lo arregle él». «Tomás no puede manejarlo», dijo mi padre. Frustración en su voz. «Cometimos un error, ahora lo vemos. Pero esto es más grande que él. Se trata de la empresa, de todo lo que hemos construido». «Todo lo que he construido», corregí. «Yo soy el que pasó 12 años haciendo de esa empresa lo que es, y tú me echaste a un lado como si no fuera nada». Mi padre suspiró pesadamente. Reclinado en su silla, parecía cansado, derrotado. «Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto», dijo. «Pensamos que Tomás aportaría algo nuevo. Pero tenías razón, no estaba preparado. Y ahora estamos pagando el precio». Oírle admitir que debería haberse sentido bien, pero no lo hizo. Solo me hizo enojar más. Sabían que Tomás no estaba listo. Les había dicho una y otra vez, pero no habían escuchado, y ahora querían que yo recogiera los pedazos. «Lo siento», dijo mi madre suavemente. Lágrimas en los ojos. «Estábamos equivocados, deberíamos haber confiado en ti. Pero no es demasiado tarde, aún puedes arreglarlo». Me levanté, paseando por la habitación. «¿Quieres que lo arregle?», dije, mi voz subiendo. «¿Crees que puedo volver allí y mágicamente hacer que todo mejore? ¿Os oís siquiera a vosotros mismos? No confiabas en mí antes, pero ahora que estás desesperado, ¿de repente soy lo suficientemente bueno?». No dijeron nada, y el silencio solo alimentó mi ira. «¿Entiendes siquiera lo que estás preguntando? Me pides que ponga mi vida en espera otra vez, para sacarte de una situación que tú creaste». «¿Y para qué? ¿Para que me des una palmadita en la espalda y me digas, buen trabajo, chaval, antes de volver a tirarme debajo del autobús? Esto no es eso», dijo mi padre con firmeza. «Se trata de salvar la empresa, de salvar nuestro legado». «Tu legado», respondí. «No es mío, ya no». Mi madre empezó a llorar entonces, sollozando en sus manos. Mi padre solo se sentó allí, mirando al suelo como si no supiera qué hacer, y por un momento me sentí mal. Al fin y al cabo eran mis padres, pero entonces recordé la humillación, la traición. Las innumerables noches que había pasado trabajando hasta tarde, mientras estaban fuera elogiando a Tomás por sus buenas notas, que me enfureció más de lo que sus lágrimas podrían suavizar. «No puedo ayudarte», dije finalmente. Mi voz firme. «No lo haré. Ya he empezado a trabajar en mis propios planes. Ahora estoy construyendo algo para mí, y no voy a tirarlo por la borda para limpiar tu desastre». Mi padre miró hacia arriba, su rostro endureciéndose. «¿Así que eso es todo? ¿Vas a dar la espalda a tu familia?». Me reí. Un sonido amargo. «Tú me diste la espalda primero. No trates de hacerme sentir culpable. No funcionará». Se fueron poco después. Mi madre sigue moqueando. Y mi padre con cara de querer discutir, pero no tenía la energía. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, dejó escapar un suspiro tembloroso. Mi mujer bajó las escaleras. Rodeándome con sus brazos. «Hiciste lo correcto», dijo. «No les debes nada». Tenía razón, por supuesto. Sabía que... Pero sigue doliendo. Abandonar la empresa ya había sido bastante duro. Alejarme de mis padres fue aún más duro. Pero no pude volver. Ahora no. Nunca. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensé en lo que habían dicho sobre salvar la empresa, sobre arreglar cosas. Una parte de mí quería, no para ellos, pero para mí, para la gente que había trabajado conmigo, los clientes que habían confiado en mí, pero otra parte de mí sabía que ya no era mi responsabilidad. Habían hecho su elección, y ahora tenían que vivir con ello. Me dormí esa noche sintiéndome más seguro que nunca. No iba a volver. Era hora de avanzar. Después de que mis padres aparecieran en mi puerta, sentí una extraña sensación de claridad. Por primera vez en meses, dejé de mirar atrás. Pasé demasiado tiempo pensando en lo que pasó, repasando la traición, la decepción, la ira, pero después de darles con la puerta en las narices, metafórica y literalmente,
Me di cuenta de que era el momento de centrarse en lo que tenía por delante. Si no iba a volver a su empresa, necesitaba construir algo propio. Empezar de cero es desalentador, incluso cuando sabes lo que estás haciendo. No tenía una gran oficina o un equipo de lujo. Diablos, ni siquiera tenía un plan adecuado al principio. Todo lo que tenía eran las habilidades y conocimientos que había acumulado durante 12 años, y la determinación de probarme a mí mismo, y tal vez un poco a ellos. ¿Qué podría hacer esto? El primer paso fue averiguar qué tipo de negocio quería crear. Bienes raíces era todo lo que sabía. Así que esa parte era una obviedad. Pero no solo quería recrear la compañía de mi padre, quería hacer algo diferente, algo mejor. Había aprendido mucho a lo largo de los años, no solo sobre el mercado, sino sobre cómo tratar a la gente, clientes, empleados, todo el mundo. Mis padres siempre habían tratado el negocio como una máquina, que se dedican a hacer negocios sin tener en cuenta a las personas que hay detrás de ellos. Quería construir algo más personal, más humano. Empecé por ponerme en contacto con algunos de mis antiguos clientes. Estas eran personas con las que había trabajado durante años, personas que confiaron en mí. Le expliqué que estaba empezando mi propia cosa y les pregunté si estarían interesados en volver a trabajar conmigo, para mi sorpresa y alivio. La mayoría eran entusiastas. Nos preguntábamos cuándo volverías al juego, dijo uno de ellos. Tomás ha sido un desastre. Hemos estado esperando a que alguien diera un paso adelante. Sus respuestas me dieron el impulso de confianza que necesitaba. Si creyeran en mí, tal vez podría lograr esto después de todo. Pero conseguir clientes era solo una pieza del rompecabezas. También necesitaba un equipo. La empresa no iba a funcionar sola. Ahí es donde entraron mis antiguos compañeros de trabajo. Seguí en contacto con algunos de ellos después de irme. Y sabía que algunos estaban descontentos con cómo habían ido las cosas bajo el liderazgo de Tomás. Uno a uno empecé a hacer llamadas. «Hey, estoy armando algo», les dije. «Ahora mismo es pequeño, pero creo que tiene potencial. ¿Te interesa?» Las respuestas fueron abrumadoramente positivas. Muchos de ellos ya habían dejado la empresa de mi padre, cansado del caos y la mala gestión. Estaban entre trabajos, buscando algo nuevo. «Me apunto», dijo uno de ellos inmediatamente. «He estado esperando esta llamada». En un par de semanas, tenía un equipo pequeño pero sólido. No teníamos una oficina lujosa ni equipos relucientes, solo un espacio de trabajo compartido y mucho entusiasmo. Se sentía como los primeros días de la empresa de mi padre, cuando éramos luchadores y hambrientos, excepto que esta vez era mi visión. Mis reglas: montar el negocio fue un torbellino, entre el registro de la empresa, creación de un sitio web y averiguar cómo comercializarnos. Apenas tuve tiempo de respirar, pero fue estimulante. Cada pequeña victoria, un cliente que se registra, una pista que se convierte en un trato, se sintió como un gran logro. Por primera vez en años, no solo trabajaba, estaba creando algo, y se sintió increíble. Por supuesto, no todo fue coser y cantar. Hubo momentos de duda, momentos en los que me cuestioné si estaba mordiendo más de lo que podía masticar. El estrés de tener que hacer malabarismos con todo, finanzas, logística, relaciones con los clientes, era abrumador a veces. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto. No solo estaba construyendo un negocio, me estaba probando a mí mismo que podía. Uno de los mayores retos fue conciliar la vida laboral y personal. Mi mujer me apoyó increíblemente, pero sabía que no era fácil para ella. Ella trabajaba a tiempo completo mientras yo volcaba toda mi energía en el negocio, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche. «Te vas a quemar si sigues así», me advirtió una noche, mientras me sentaba encorvado sobre mi portátil a revisar contratos. «Lo sé», dije, frotándome las sienes, «pero si no empujo ahora, nunca despegará». Ella no discutió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Fue un recordatorio de que, mientras construía el negocio era importante, también lo era mantener la vida que habíamos construido juntos. Hice una nota mental para encontrar un mejor equilibrio, aunque todavía no estaba seguro de cómo. Con el paso de las semanas, las cosas empezaron a encajar. Nuestras primeras operaciones se cerraron sin problemas, y los comentarios de los clientes fueron abrumadoramente positivos. «Esto se siente como en los viejos tiempos», me dijo uno de ellos. «Cuando las cosas eran más simples, más personales, echaba de menos esto». Escuchar eso se sintió como una validación. Estaba haciendo algo bien. El negocio empezó a crecer. No fue un crecimiento explosivo ni mucho menos, pero fue constante, y eso fue suficiente para mí. Mientras tanto, no podía ignorar los rumores sobre la empresa de mi padre. En la calle se decía que las cosas iban de mal en peor. Estaban perdiendo clientes a diestro y siniestro, y las demandas se acumulaban.
Era difícil no sentir una punzada de satisfacción. Después de todo, les había advertido, pero sobre todo sentí pena por los empleados y clientes que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Se merecían algo mejor. Lo que realmente me sorprendió fue cuántos de esos clientes y empleados empezaron a acudir a mí. No era algo que persiguiera activamente, al menos no al principio. Pero se corrió la voz de que estaba empezando mi propia cosa, y la gente tendió la mano. «Si necesitas más personal, dímelo», dijo un antiguo compañero. «No aguanto más aquí». Otro cliente me envió un correo electrónico diciendo: «Siempre hemos confiado en ti, hablemos». No estaba cazando furtivamente. Venían a mí, y honestamente me sentí bien. Eran personas que reconocían mi valor, que querían trabajar conmigo por lo que yo aportaba. Era un fuerte contraste con la forma en que mi familia me había tratado. A finales del segundo mes, se nos había quedado pequeño nuestro espacio de trabajo compartido y empezó a buscar una oficina adecuada. Fue un pequeño hito, pero se sentía enorme. De pie en ese espacio vacío, imaginar las posibilidades, no pude evitar sonreír. Esta era la mía. Todo, nadie podría quitármelo. No solo sobrevivía, estaba prosperando. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre para cuando me había asentado en el ritmo de mi nuevo negocio. Las cosas con mi familia habían empeorado. Se había corrido la voz sobre lo que estaba haciendo. Clientes que se pasan a mí, empleados que quieren unirse a mi equipo. Y la noticia no tardó en llegar a mis padres y a mi hermana. No había hablado con ninguno de ellos desde su visita a mi casa. Y no pensaba, pero claramente no habían terminado conmigo. Empezó con correos electrónicos, mi padre envió algunos, todas las variaciones del mismo mensaje. Quería hablar, para solucionar las cosas. Los ignoré. Entonces mi madre empezó a llamar. Al principio era una vez a la semana, luego cada pocos días. Nunca recogí. Finalmente dejó un mensaje de voz que me hizo hervir la sangre. «Espero que seas feliz», dijo. Su voz tiembla de rabia apenas disimulada. «Estás destrozando esta familia. No sé cómo puedes vivir contigo mismo». He borrado el mensaje sin responder. ¿Qué había que decir? Habían hecho su cama y ahora tenían que acostarse en él. Yo no era responsable de su desorden, por mucho que intentaran culparme a mí. Pero las cosas realmente llegaron a un punto crítico cuando mi hermana se involucró, a diferencia de mis padres, que seguían intentando hacerme sentir culpable para que volviera. Fue directa a la yugular. Un día de la nada, recibí una carta de un abogado. Al principio pensé que era un error, pero al leerlo, se me hundió el estómago. Me acusaban de robar clientes y empleados. Según la carta, había socavado intencionadamente su negocio robando cuentas y personal clave. Alegaron que estaba violando algún tipo de acuerdo familiar no escrito y exigieron que cesara todas las operaciones inmediatamente. Si no, amenazaron con emprender acciones legales. No pude evitar reírme al leerlo. Fue tan ridículo, tan mezquino. No había cláusula de no competencia en mi contrato cuando trabajaba para ellos. Lo había comprobado 2 veces. No tenían ninguna capacidad legal, pero el hecho de que hubieran recurrido a esta táctica me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo desesperados que estaban. En lugar de responder directamente, envié la carta a mi abogado. «Manéjalo», le dije. «No tengo tiempo para estas tonterías». Me aseguró que era una amenaza vacía y que no me preocupara. Todavía, todo el asunto me dejó un mal sabor de boca. Unos días después, mis padres se presentaron en mi oficina sin avisar. Era la primera vez que veían el nuevo espacio y me di cuenta de que no estaban contentos al respecto. Mi madre miró a su alrededor con desdén apenas velado, mientras que la expresión de mi padre era una mezcla de ira y derrota. «¿De verdad crees que esto va a funcionar?», preguntó mi padre. Gesticulando en la oficina, «Estás jugando a un juego peligroso». Me recosté en mi silla. «Imperturbable. Ya está funcionando», dije simplemente. «Y no es un juego». La cara de mi madre enrojeció de ira. «Lo estás arruinando todo», espetó. «¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a esta familia? ¿A nosotros?». Me levanté, manteniendo mi voz calmada pero firme. «Lo que estoy haciendo», dije, «es construir algo para mí, algo de lo que no me creías capaz. Si eso te molesta es tu problema, no el mío». No se quedaron mucho después de eso. Creo que se dieron cuenta de que no tenía sentido seguir intentando culparme, pero su visita me dejó conmocionado. No por lo que dijeron, sino porque confirmaba algo que sospechaba desde hacía tiempo. No solo estaban molestos por perder el negocio, estaban molestos por perder el control sobre mí. Durante años yo había sido el fiable,
el único con el que podían contar para mantener las cosas funcionando sin problemas. Había sacrificado tanto de mi propia vida para ayudar a construir su sueño, y ahora que me había ido, ¿no sabían qué hacer? No se trataba de los clientes o el dinero, se trataba de la dinámica de poder, y odiaban que lo hubiera retirado. Mientras tanto, las cosas en la empresa de mi padre iban de mal en peor. Los empleados renunciaban en masa, y su reputación estaba por los suelos. Tomás, según he oído, apenas aparecía por el trabajo. Alguien me dijo que había sido visto en un bar en el medio del día, completamente fuera de sí. No sentí pena por él, pero no pude evitar pensar en cómo todo esto podría haberse evitado. Si mis padres hubieran hecho una elección diferente, las demandas seguían en curso, y de lo poco que sabía, el equipo legal de la empresa estaba luchando para mantenerse al día. No les envidiaba, tratando de limpiar el desastre que Tomás había hecho. Era como tratar de apagar un incendio forestal con una manguera de jardín. Era solo cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. A pesar de todo, me concentré en mi propio negocio. Crecíamos sin parar. Captación de nuevos clientes. Y ampliando nuestro equipo. Contraté a una pequeña empresa de marketing para ayudarnos a correr la voz, y dio sus frutos casi de inmediato. Empezaron a llover las consultas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía optimista sobre el futuro. Una noche, mientras revisaba nuestras finanzas, mi mujer entró en la habitación con un vaso de vino. «¿Sabes?», dijo, sentándose a mi lado, «creo que nunca te había visto tan feliz». Sonreí. Dejar los papeles a un lado. «Se siente bien», admití. «Construir algo para mí mismo, no responder ante nadie más». Apoyó su cabeza en mi hombro. «Te lo mereces». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera a la cama. Durante tanto tiempo había estado persiguiendo la aprobación de otra persona, mis padres, mi familia, incluso Tomás en cierto modo, pero ahora por fin estaba haciendo algo por mí, y por primera vez no me importaba lo que pensaran los demás. Mientras me sentaba allí, rodeado de las pruebas de mi duro trabajo, me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de demostrar a mis padres que estaban equivocados o eclipsando a Tomás, se trataba de demostrarme a mí mismo que era capaz de más, que no necesitaba su validación para tener éxito. Y en ese momento, sabía que había tomado la decisión correcta, que envíen sus cartas, dejemos que amenacen. No iba a volver. Ahora no. Nunca. Meses después de la visita no anunciada de mis padres a mi oficina, y las risibles amenazas legales de mi hermana, me encontré en un lugar que no esperaba. Satisfacción. Mi nuevo negocio funcionaba bien. No perfectamente, por supuesto, pero suficiente para mantenerme ocupado y optimista. Mi mujer incluso había empezado a hablar de reducir su propio trabajo para unirse a mí a tiempo completo. Y la idea de construir esto juntos hizo que todo tuviera aún más sentido. Todavía, los restos de mi antigua vida permanecían en el fondo. Mis padres no eran de los que dejan pasar las cosas, y aunque había bloqueado la mayoría de sus intentos de ponerse en contacto conmigo, de vez en cuando se filtraban noticias del negocio familiar o de Tomás a través de conocidos comunes, y las noticias rara. ¿Ves? Eran buenas. Tomás, al parecer, finalmente se quebró bajo la presión. Las demandas habían drenado financieramente a la compañía, y la pérdida de clientes clave hizo que sus ingresos fueran prácticamente inexistentes. Mi padre se vio obligado a liquidar algunos activos para mantener las puertas abiertas, pero ni siquiera eso fue suficiente. Un par de antiguos compañeros de trabajo que se habían unido a mí recientemente mencionó que la oficina era prácticamente un pueblo fantasma. Los empleados que se quedaban lo hacían por desesperación, no lealtad. Un día recibí una llamada de un antiguo cliente que llevaba en la empresa de mi padre más tiempo que la mayoría. «Tus padres vendieron el edificio», dijo. «Pensé que querrías saberlo». Que me pilló desprevenido. ¿Vender la oficina? Ese edificio había sido el hogar de la empresa desde el primer día. Era algo más que un espacio de trabajo. Era un símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. Oír que se había ido me pareció extraño. No triste exactamente, pero como si otro pedazo del pasado se hubiera desmoronado. «Gracias por avisarme», le dije. «Pero ya no tengo nada que ver con ellos». «Me lo imaginaba», dijo. «Solo pensé que querrías oírlo de alguien que aún te apoya». Aprecié que me recordó que no todo el mundo me había dado la espalda durante este lío. Unas semanas después, tengo otra sorpresa. Esta vez no fue una llamada o una carta. Era un email de mi padre. Casi lo borro sin leerlo, pero la curiosidad me pudo. El asunto decía una disculpa. Lo abrí, hojeando las primeras líneas, esperando más excusas o peticiones de ayuda. Pero al seguir leyendo, me di cuenta de que esta vez era diferente.
No me estaba pidiendo que volviera, o tratando de echar la culpa. Estaba admitiendo que había cometido un error. Pensé que estaba haciendo lo mejor para la familia, escribió. Pero ahora veo que dejé que mi orgullo se interpusiera. Escuché a tu hermana porque no quería admitir que estaba equivocada sobre Tomás. Ahora veo que eras tú quien merecía ese puesto, y siento no haberlo reconocido antes. El correo electrónico se prolongaba durante varios párrafos, recordando momentos del pasado que hacía tiempo que había enterrado. Hablaba de lo mucho que había confiado en mí durante los primeros años. ¿Cómo sabía que la empresa no habría sobrevivido sin mis contribuciones? Leerlo me pareció surrealista. Parte de mí había esperado años para escuchar estas palabras. Pero ahora que estaban aquí, no sabía cómo sentirme. Hacia el final mencionó algo que se me quedó grabado. Sé que no puedo arreglar lo que ha pasado, escribió. Pero espero que algún día encuentres en tu corazón la forma de perdonarme. Cerré el correo electrónico sin responder. El perdón era algo complicado. Ya no estaba enfadado. No realmente, pero tampoco estaba preparada para dejarlos volver a mi vida. Sentí como si todavía estuvieran tratando de arrastrarme al pasado, y había trabajado demasiado duro para dejar eso atrás. Mientras tanto, mi negocio siguió creciendo. Nos trasladamos a una oficina más grande y contrató a unos cuantos empleados más. Algunos de los clientes que se habían mantenido fieles a la empresa de mi padre, finalmente llegó, preguntando si podían trabajar conmigo en su lugar. Al principio dudé, pero después de algunas conversaciones, me di cuenta de que no solo buscaban un trato, buscaban estabilidad. Les di ese, y a cambio me dieron su confianza. En cuanto a Tomás, lo último que supe es que estaba viviendo con mi hermana otra vez. Las demandas se habían resuelto, pero el daño financiero ya estaba hecho. Al parecer estaba tratando de encontrarse a sí mismo, aunque lo que eso significaba en realidad es una incógnita. No le deseaba el mal, pero tampoco sentí pena por él. Le habían dado una oportunidad para la que no estaba preparado, y lo había malgastado. Ese no era mi problema. Mi hermana, como era de esperar, no estaba manejando bien las consecuencias. Por lo poco que he oído a través de conocidos comunes, estaba amargada y enfadada, culpando a todos menos a sí misma por cómo resultaron las cosas. Mis padres habían dejado de defenderla públicamente, que me dijo todo lo que necesitaba saber. Por fin la veían como realmente era. No la hija brillante en la que siempre habían creído, pero alguien que era buena cuidando de sí misma, y nadie más. Un día, sentado en mi oficina y mirando el horizonte de la ciudad, me di cuenta de que me sentía libre, realmente libre. El peso de las expectativas de mi familia, su decepción, su manipulación. Todo había desaparecido. Durante tanto tiempo me definí por lo que pensaban de mí, por lo que podía hacer para ganarme su aprobación, pero ahora nada de eso importaba. No estaba construyendo mi negocio para probar un punto o para fastidiarlos. Lo hacía por mí, para mi mujer, por la gente que creyó en mí, y eso fue suficiente. No sé si alguna vez me reconciliaré completamente con mi familia. Tal vez algún día cuando el polvo se asiente de verdad, encontraremos la manera de arreglar los pedazos rotos. O tal vez no. En cualquier caso, me parece bien. Por ahora, me centro en el futuro, y por primera vez en años, se siente como mío.